Hemos regresado a nuestro segundo bloque del programa Tiempo Reformado y estamos viendo el tema de la soteriología en nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada. Seguimos con nuestro tema de las 9 etapas de la salvación y hoy nos toca ver ya el tercer punto, que es acerca del arrepentimiento. Toda persona regenerada tiene la simiente de la vida santa, lo que hace que deje la vida anterior, la vida de la carne, que buscaba las cosas carnales y seculares, y viva solamente creyendo en Dios y buscando vivir de acuerdo con la palabra de la verdad. A esto nosotros le llamamos conversión, ser convertido. Por lo tanto, la conversión es el resultado de la regeneración. Entonces, para una conversión se necesita de dos elementos, que es el arrepentimiento y la fe, o sea, el creer. El arrepentimiento nos hace regresar a Dios, dejando la vida del pecado atrás, mientras que la fe es volver a Dios para empezar una nueva vida centrada en Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Entonces, estos dos elementos, o sea, el arrepentimiento y la fe, son dos elementos imprescindibles para la salvación. Es tanto así que aún Jesús dijo en su primera proclamación o su primera predica: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, podemos ver que el apóstol Pablo también está diciéndole a los ancianos de la iglesia de Éfeso, mientras está dando el último discurso antes de su partida. Le dice así: testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, podemos nosotros decir que el evangelio que Pablo había proclamado tanto a judíos como a gentiles es que dejen todo tipo de idolatría y vuelvan al Dios Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, y crean en Jesucristo para poder recibir así la salvación. El apóstol Pedro también proclamó acerca del arrepentimiento y de tener fe en Jesucristo. En el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba predicando a las personas compungidas, las personas dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es donde Pedro les contesta de esta manera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que se confirma nuevamente que el arrepentimiento y la fe son imprescindibles para la salvación. Podríamos decir que estos dos elementos son como las dos caras de la moneda, lo cual tienen una estrecha relación y se producen casi simultáneamente. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es entender que todo pensamiento y estilo de vida vivido hasta el momento estaban errados, y ese momento donde nosotros, después de reconocer que estuvimos errados, podamos nosotros retornar a Dios dejando la vida del pecado atrás, con un corazón arrepentido. Entonces, en la Biblia nosotros vemos muchos pasajes que dicen acerca del arrepentimiento. Nos dice que nos tenemos que arrepentir para poder así regresar a Dios. Uno de los tantos pasajes que nosotros podemos hablar acerca del arrepentimiento, podemos nosotros mencionar el ejemplo de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante, nosotros sabemos esta historia del hijo pródigo, porque es muy famosa, ¿verdad? Siendo una palabra que el mismo Jesús ha dicho, podemos nosotros resumir de la siguiente manera. Resulta de que un hombre tenía dos hijos y el segundo pidió la herencia a su padre, ¿no? La herencia que le tocaba a él. Y al recibir esa herencia, se va al exterior. Ya salido de casa, ahora empieza su propia vida, empieza a buscar su lujuria, diversión, ¿no? Empieza a malgastar su dinero hasta que llega un momento donde se le acaba todo el dinero y se queda en bancarrota. Al final, como estaba en la miseria y no tenía nada para comer, va a buscar ayuda y le dan un trabajo de poder criar a los cerdos, ¿no? Y mientras está criando a los cerdos, él, en vez de pedir comida decente, se queda comiendo la comida de los cerdos. Fue allí donde se dio cuenta de lo malo que había hecho y se arrepintió. Él decía:
para sí mismo que en la casa de su padre había abundante comida, pero que él estaba muriéndose de hambre en ese lugar. Y decide volver entonces a la casa de su padre para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y con esa intención se levantó para regresar a la casa de su padre. El padre vio de lejos que su hijo regresaba y fue corriendo hacia él para abrazarlo, besarlo en la boca con mucho amor. Luego le dice a sus siervos que lo vistan con una buena vestimenta, le pongan el anillo en la mano y le calcen los zapatos en los pies. E hizo un gran banquete donde mataron un becerro gordo porque se decía, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Seguramente que el hijo pródigo habría estado muy contento de haber recobrado el amor de su padre, lo que nunca más se le pasó por la mente salirse, escaparse de la casa. De esta manera, el arrepentimiento es el hecho de que aquellos que estuvieron alejados de Dios por un tiempo se den cuenta de su error y regresen prontamente a Dios con un corazón contrito y humillado. El segundo punto que nosotros podemos pensar es que el arrepentimiento también contiene tres aspectos, tiene que contener los tres aspectos, el aspecto intelectual, emocional y la voluntad propia. Entonces veamos primero el primer aspecto que es el intelectual. Todo empieza desde el reconocimiento de que soy un pecador delante de Dios. Así como el hijo pródigo salió de la casa de su padre, nuestro pecado más básico es el habernos separado, apartado de Dios. El hombre ha sido diseñado para vivir confiando solamente en Dios y obedecerle a Él. Sin embargo, cuando el hombre empieza a vivir separado de Dios, es donde empiezan todos los pecados, donde empieza toda la tristeza y la infelicidad. Pero cuando el hombre empieza a restaurar su relación con Dios, es ahí donde empieza a vivir confiando, ¿no? Y obedeciéndole a Él. Es justamente en ese momento donde nosotros empezamos a hallar nuevamente esa felicidad que habíamos perdido. El pecado es apartarse del Creador y vivir por su propia cuenta, haciéndose de sí mismo su propio Dios según los deseos de la carne. Además, el resultado del pecado, nosotros sabemos muy bien de que es vivir una vida sin paz, así como el hijo pródigo tuvo que pasar al haberse alejado de la casa de su padre y luego terminar en el juicio final de Dios. En Apocalipsis dice que los que no se arrepienten hasta el final serán arrojados al eterno fuego junto al diablo. Entonces, la salvación que el cristianismo está hablando, que está enseñando, no se refiere a tener una vida próspera en esta tierra, de poder salirnos de nuestros problemas para tener una vida próspera y vivir bien, sino estamos hablando de una salvación, una libertad del pecado y del juicio para disfrutar de la vida eterna en el reino de Dios. Para que un pecador pueda ser salvo, debe reconocer primeramente sus errores a la luz de la palabra, de arrepentirse y volver a Dios y creer así en Jesucristo. Así será libre de sus pecados y tendrá vida eterna. Para el reconocimiento de nuestros pecados, Dios nos ha dado la palabra, que también es la ley y la conciencia. Por lo tanto, a través de las prédicas y de la Biblia, uno debe darse cuenta de cuán gran pecador es y cuál es la consecuencia de ese pecado. Vamos entonces al segundo aspecto, que es el emocional. El aspecto emocional es el hecho de dolerse, de poder sentir ese dolor por causa de habernos apartado de Dios, haber vivido una vida llena de pecado y sentir esa vergüenza por todas las cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, en otras palabras, se refiere a que nos arrepentimos y lloramos en gran manera por haber pecado contra Dios. Mateo 5, 3 y 4 también nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De acuerdo a estos versículos, cuando uno reconoce que es un débil pecador delante de Dios, podrá también llorar por el pecado que ha cometido. El arrepentimiento también es tener un corazón temeroso. Si es que hemos pecado en frente del Dios santo y justo,
debemos temer porque estamos frente a la ira de Dios. Por eso es que solemos confesar como Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero solo con esto no podemos decir que sea un arrepentimiento genuino. Aún Judas Iscariote, después de haber vendido, traicionado a su amado maestro, se dio cuenta de lo que había hecho, se entristeció en gran manera y al arrepentirse se ahorcó. Pero eso no está mostrando nada, porque nunca hubo un genuino arrepentimiento. Falta un elemento más, que es el tercer aspecto. El tercer aspecto, como nosotros hemos dicho, es el aspecto de la voluntad propia. El hijo pródigo no solo se arrepintió y lloró amargamente, sino dejando todo su orgullo, se levantó y regresó a la casa de su padre, que nunca regresaría a esa casa. Pero él dejando ese orgullo, él regresó a la casa para pedirle perdón a su padre. Y él dice así, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre. Él supo que había pecado contra Dios, contra el cielo y contra el Padre. También supo que era un pecador que no se merecía el perdón. Pero se levantó de su lugar para regresar a su padre, a rogarle por misericordia y pedirle perdón. Asimismo, arrepentimiento no es el solo hecho de saber que hemos errado y reconocer cuál fue el pecado cometido y permanecer allí donde nosotros estamos, sino es ahora levantarse por voluntad propia, poder levantarse para pedir por la misericordia y el perdón de Dios. De la misma manera, el arrepentimiento es regresar a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que ha actuado y vivido erróneamente, apartado de Dios y pedirle así perdón. Desde entonces es ahora decidirse a dejar la vida del pecado y vivir según la voluntad del Padre, del Dios Padre, de manera voluntaria. En tercer lugar, el arrepentimiento se consuma con la gracia de Dios y la voluntad del hombre. La regeneración es una obra netamente de Dios, como habíamos dicho, ¿verdad? Pero tanto el arrepentimiento como la fe ahora necesita una participación activa de nuestra parte para que la salvación lograda por Jesucristo sea nuestro. Es el Espíritu Santo que nos regenera para que nosotros podamos adoptar, aceptar y tener esta salvación de Jesucristo que Jesucristo ha cumplido en esa cruz. Ahora, la actitud de aquel que es regenerado, su actitud en la vida cambia totalmente frente a Dios. El que despreciaba a Dios ahora es una persona que ha cambiado su actitud y en vez de despreciarlo, ahora es una persona que ama a Dios. Y su vida empieza a inclinarse más a Dios que al mundo. Por eso el arrepentimiento es inicialmente una gracia dada por Dios, pero en la práctica es necesario que nosotros hagamos nuestra parte voluntariamente. Entonces, esa es la razón por la que Dios nos demanda a que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesús para tener la salvación. Tanto el arrepentimiento como la fe es un trabajo del Espíritu Santo, pero también se nos demanda a nosotros a arrepentirnos y creer frente a Dios. Y debemos tomar responsabilidad sobre aquello que nosotros confesamos. Por eso en la Biblia podemos encontrar expresiones como Dios dio arrepentimiento, como también otras expresiones que dice arrepentíos. En conclusión, Dios es el que nos da un corazón para poder arrepentirnos, pero también somos nosotros los que voluntariamente debemos decidirnos a arrepentirnos genuinamente. Entonces, tanto la parte de Dios como nuestra parte tiene que estar conjunta, trabajar conjuntamente para que esta parte, este proceso pueda ocurrir correctamente. El cuarto punto, nosotros podemos decir que Dios perdona y salva a los que se arrepienten. Cuando el hijo pródigo regresó arrepentido, el padre lo recibió con gran gozo y amor. Asimismo, Dios tiene misericordia de los pecadores que se arrepienten y regresan a Dios. Y perdona sus pecados. La palabra dice que cuando un pecador se humilla y se arrepiente, Dios se alegra en gran manera y en el reino hay gran gozo. El hecho que un pecador se arrepienta se asemeja a que un hijo que había sido dado por muerto
regrese con vida. También a través del profeta Isaías dice Dios que cuando el pecador se arrepiente, Dios lo perdonará y no traerá a memoria los pecados del pasado. En una de las parábolas de Jesús, cuando hace la diferencia, ¿no? Habla de la diferencia de la actitud entre el fariseo y el publicano al momento de orar. Dijo que el publicano cuando subía al templo ni siquiera era capaz de alzar sus ojos al cielo, sino solo golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano buscaba así la misericordia de Dios. Y Jesús dijo que éste volvió a su casa justificado. El decir que ha sido justificado es lo mismo que decir que ha sido salvo. Salmos 34:18 también dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lucas 23:42 y 43 también dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que fue crucificado junto a Jesús se arrepintió a último momento de corazón y obtuvo ahí la promesa de la salvación. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice así, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cualquier pecador, cuando se arrepiente de corazón y vuelve a Dios, Dios no lo va a negar. Dios tendrá misericordia de él, lo perdonará y lo abrazará con gran amor. Pero la Biblia también declara rotundamente que aquel pecador que no se arrepiente será juzgado y será el justo castigo, ¿no? Sobre él respecto a su pecado. Si vemos en Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24, Jesús dice acerca de Corazín, Betsaida y Capernaum, que eran las ciudades donde Jesús había hecho tantos milagros, que supuestamente por los milagros habrían la gente de esos lugares, de esas ciudades. Ellos podrían haber creído en Jesús, arrepentido de sus pecados y volver otra vez a buscar a Dios. Sin embargo, dice que al no arrepentirse, que ellos recibirán el juicio que será más grande que el juicio que había caído sobre Sodoma. En otras palabras, estaba diciendo de que el final de las personas que no se arrepienten serán juzgados más severamente que el juicio que cayó sobre Sodoma. ¿Y cuál fue el juicio? Fue que ellos fueron devastados por el fuego, fueron quemados totalmente, arrasados con el fuego. Entonces, estamos hablando de que el final de las personas que no se arrepienten va a ser peor que eso. Nosotros podemos encontrarnos con dos casos de arrepentimiento y sepamos esto. El primer caso, el primer arrepentimiento es un arrepentimiento como la del hijo pródigo, que nos hemos apartado de Dios y ahora retornamos a Él en arrepentimiento. Este es el primer arrepentimiento que se produce una vez en la vida, lo cual se refiere al cambio genuino de nuestra vida. O sea, es el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Ahora, hay un otro arrepentimiento que nosotros tenemos que entender. Este arrepentimiento es el arrepentimiento que se aplica a todos los creyentes, ya que todavía nosotros estamos en esta carne. Tenemos la necesidad de estar arrepintiéndonos ante cada pecado que nosotros cometemos. Como nuestro cuerpo es débil y muchas veces nosotros caemos en la tentación sin poder cumplir al pie de la palabra de Dios, necesitamos arrepentirnos confesando nuestros pecados. Es un arrepentimiento que se produce a diario y continuo. Entonces, aprovechando este tema, también quiero mencionar que hay ciertas inclinaciones teológicas y sectarias hoy en día que enseñan que el arrepentimiento se produce una vez sola y ya no hay necesidad, si tú eres regenerado, ya no hay necesidad de arrepentirse más porque Jesús ha pagado por todos tus pecados y entonces ya no es necesario arrepentirse. Puedes pecar todo lo que tú quieras y no es necesario arrepentirse. Esa es la manera que están interpretando algunas tendencias teológicas.
pero eso está errado. Y es necesario que nosotros podamos arrepentirnos en todo momento respecto a nuestros errores y nuestro orgullo a la luz de la palabra. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y que siempre podamos estar frente a Dios, frente a la palabra, para poder vernos a la luz de la palabra qué tan sucios somos. Así como Jesús también dijo al momento de lavar los pies a los discípulos, ¿no? Dijo que aquel que ya se ha bañado, solamente es necesario que se lave los pies porque hay mucha suciedad. Entonces, eso es lo que justamente nosotros tenemos que entender, que es necesario lavarnos todos los días. Así que no nos confundamos acerca de este hecho y vamos a seguir esperando que el Señor siga hablándonos a través de este tema de la soteriología con más profundidad, y vamos a seguir orando para que nuestra fe también siga creciendo por la gracia de Dios. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza? Y a nuestro regreso tendremos la participación del pastor Rafael Torres de la iglesia IEPRP San Borja, quien nos traerá una palabra que nos edificará. Yo me despido de ustedes, deseando volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo. Dios los bendiga.